Ahora bien, ¿dónde podemos encontrarla? Esto normalmente suele hallarse con bastante amplitud en los suelos, ya que en aproximadamente del 20 al 50% de las muestras del suelo se encuentran positivas para la Clostridium. Esto de igual manera se encuentra en las heces de los animales, en donde se encuentra en un 30%. Por lo tanto, un sitio o una zona muy susceptible a posiblemente tener Clostridium tetani serían la tierra de jardines con estiércol, debido a que estas suelen ser tratadas con abono que pues tiene heces de animales. Ahora, más características de la Clostridium tetani es que bueno, hay que entender una cosa. Como ya mencionamos, esta es anaerobia, es decir, esta puede sobrevivir en situaciones donde hay una total carencia de oxígeno. Y un ejemplo de donde podemos encontrarlo, como ya había mencionado, es en el suelo. Un ejemplo claro de qué pasaría es que, digamos que está en un abono, la Clostridium tetani, y la colocan en el suelo. Pero pues, así que en esos momentos estaría pues en la profundidad de la tierra, en un sitio anaerobio. En esas circunstancias, pues están las óptimas condiciones para estar en su forma de Clostridium tetani como tal. Sin embargo, un jardinero, digamos que viene para plantar una nueva plantita ahí y pues remueve la tierra y ahora está expuesta al oxígeno. En esas condiciones entra en un estrés la Clostridium tetani, en donde la lleva a producir esporas. ¿Esto por qué? Porque al estar en forma de esporas, esas ya son más resistentes. Y, una disculpa, mi alarma. Sí, ahora, en forma de esporas ya va a tener las siguientes características. Va a ser más resistente tanto al calor, a la sequedad y a desinfectantes. Sin embargo, a pesar de ser más resistente al calor, si se llega a calentar durante unos 15 minutos seguidos, pues moriría. De igual manera tiene una buena supervivencia de que puede durar incluso años en suelo, polvo, e incluso en heridas de personas que pues no han desarrollado la enfermedad. Características también sería que existen más de 10 tipos inclusive de antigénicos de la Clostridium tetani, que como característica común todas producen la exotoxina. Ok, ahora, la epidemiología. La incidencia de los casos por tétano ha descendido desde el año 1940 debido al inicio de la vacunación contra esta enfermedad. De hecho, sea cobertura de esta vacuna, presenta una menor incidencia que suele ser aproximadamente de 10 por cada millón de habitantes. Específicamente en México, nuestra incidencia global es de 0.02 por cada 100,000 habitantes. Ahora bien, ya habíamos mencionado en qué zonas se encuentra, sin embargo, ahora con respecto al ambiente, ¿en qué zonas podemos encontrar principalmente la Clostridium? Esta prefiere costas de clima cálido y con una humedad de más de 70%, que realmente puede ser varias zonas en nuestro país. Sin embargo, el libro menciona que uno de los principales sitios aquí en México donde se encuentra la Clostridium es Baja California Sur, en donde suele haber, donde se reporta una incidencia de 0.2 por cada 100,000 habitantes en 2012. Y particularmente un grupo de edad afectado suelen ser adultos entre 50 y 59 años. Ok, ahora, se ha mostrado una característica común en pacientes que presentan la enfermedad y estas son dos.
pacientes que tienen un historial donde nunca se les ha dado ningún tipo de inmunización contra el tétanos o en pacientes que previamente han recibido una profilaxis inadecuada. Sin embargo, de igual manera se han encontrado casos de pacientes que llegan a desarrollar la enfermedad a pesar de estar vacunados. En estos casos, principalmente son pacientes que tienen enfermedades como, una enfermedad que sería la diabetes mellitus en un 15% y otra población afectada por tétanos a pesar de estar vacunados serían pues los consumidores de drogas en otro 15%. Ahora, en un momento vamos a mencionar como tal la etiopatogenia de la enfermedad. Sin embargo, necesitamos estos como que puntos básicos para que se llegue a desarrollar. Y en este caso es que hay una herida contaminada, ya sea por la forma vegetativa o las esporas de la Clostridium. Posteriormente, tiene que ver la proliferación bacteriana y lo más importante que es la producción de la exotoxina, que es la que va a desencadenar todo. Y eso tiene que darse en una situación en donde no haya ni siquiera 0.0 unidades internacionales por mililitro de la antitoxina tetánica en la persona infectada. En neonatos se ha pretendido erradicar el tétanos y se ha logrado una mejoría disminuyendo un 92% la mortalidad gracias a la vacuna. Sin embargo, aún se encuentra que en 39 países hay tétanos neonatal. Ahora, poblaciones de riesgo podemos dividirlas de acuerdo a la ocupación y a la edad. Por ocupación, como pues ya habíamos mencionado que se suele encontrar en tierra y en los suelos, la Clostridium, personas que trabajan en el campo como jardineros o agricultores se encuentran en riesgo. De igual manera, personas que trabajan en establos y como ya había mencionado, los adictos son poblaciones de riesgo. Y con respecto a la edad, son dos grupos en los dos extremos de la vida, tanto lactantes, recién nacidos como lactantes y mayores de 65 años son la población de riesgo. Ahora bien, la patogenia. Como tal, el proceso que se lleva a cabo con la Clostridium, debido a la escasa invasividad y a la cantidad baja de exotoxina que se necesita para desencadenar el cuadro clínico, es considerada una intoxicación. Ahora bien, ya habíamos mencionado que esto se desencadena por una exotoxina y produce varias, sin embargo, la única importante y la única capaz de producir el cuadro clínico del tétanos es la neurotoxina o la tetanoespasmina. Y como característica nos menciona que un motivo por el cual pues, se tiene que dar regularmente la vacuna es porque el tétanos no produce inmunidad. Se ha demostrado que ni siquiera llegando a la dosis letal, que serían 130 miligramos, se ha demostrado que sea suficiente para la producción de anticuerpos. Y de igual manera, otra característica es que como tal, esa exotoxina es una proteína que al menos en la bacteria no tiene una función designada, sin embargo sí consume 5% de los recursos de la bacteria para que se sintetice. Ahora, ¿cómo se va pues, cómo va a entrar al organismo? Esto suele ser por heridas punzantes, ya que proveen un ambiente pues, cálido y anaerobio que favorece el desarrollo de la Clostridium ahí. Nos menciona el libro que la neurotoxina puede absorberse tanto por vía nerviosa como vía sanguínea. Y en las imágenes podemos observar un ejemplo de ambas. Primeramente, con la imagen aquí en la parte izquierda arribita, vemos como, digamos que en esta situación ya recibió, no sé, le clavó un clavo y entraron en forma de esporas. En este caso está sobre un vaso sanguíneo. Aquí, debido a que ya nuevamente se encuentra en un ambiente anaerobio,
está en las condiciones para desarrollar Clostridium, que son las como palitos verdes que vemos alrededor. Recordemos que tiene forma de bacilo. Posteriormente, después de desarrollar la Clostridium, nuevamente puede liberar más esporas, y en este caso podemos ver cómo estos pueden entrar al torrente sanguíneo y viajar hasta llegar a las uniones neuromusculares, en donde pueden y van a viajar de manera centrípeta hacia los axones. Bien, una característica del tétanos es que una de las primeras manifestaciones que suele aparecer es una llamada trismus, que es una contracción involuntaria tónica de los músculos de la mandíbula. Esta se cree que se da por la vía nerviosa, debido a que se tiene la idea de que se presenta debido a la mayor sensibilidad del núcleo motor del trigémino y no necesariamente porque viaje por vía sanguínea. Esta suele aparecer cuando la persona se hace una herida, ya sea en el pie o la mano. Como tal, la llegada de la toxina a la médula suele ser por los capilares endoneurales, y estas suelen pasar al interior por la presión que hacen los músculos, debido a que el flujo natural está dirigido hacia afuera. Ahora, una vez que ya explicamos cómo pues se hace la herida y cómo entra al organismo. Ahora, una vez que ya llega como tal al sistema nervioso, lo que suele hacer es inhibir la secreción de neurotransmisores inhibitorios. Y un ejemplo sería pues el que podemos observar aquí en pantalla, en donde la neurotoxina, que en este caso en las imágenes es la bolita roja que... a ver. Esta bolita roja que observamos acá, que en el ejemplo lo que hace es lisar a las proteínas SNER, que normalmente su función sería pues permitir el transporte de vesículas con transmisores como GABA o glicina, para que éstas se unan a la membrana y se liberen. Pero al unirse la neurotoxina y pues lisar esa proteína, ya no va a haber quien haga que la vesícula libere los neurotransmisores. Por lo tanto, se previene su liberación, lo que llevaría a pues una falta de inhibición de las motoneuronas, que puede llevar, como aquí muestra, a una rigidez muscular y a los espasmos. Nos menciona el libro que los reflejos monosinápticos están intactos, pero los reflejos polisinápticos están inhibidos. Esto es porque normalmente se suelen afectar interneuronas, que pues son las que van a liberar pues los inhibidores hacia motoneuronas. Como no va a haber ninguna intermediaria en los reflejos monosinápticos, pues estas no se pueden afectar. Sin embargo, en los polisinápticos sí se afecta. La desinhibición de las neuronas, ya que no vaya a haber nadie que las detenga, se entra en un tipo de frenesí que se llama como estación con despacho universal, en donde puede llevar a convulsiones generalizadas cuando se estimula el sitio donde se genera la toxina. Un poquito de la estructura de esta toxina es que está formada por dos cadenas de isotoxinas, una ligera y otra pesada, la ligera de 50 kilodaltons y la pesada de 100, que están unidas por un puente disulfuro. Una característica es que la cadena pesada, a través de lo que se puede unir al sistema nervioso, es que se une a los gangliósidos. Y la cadena ligera logra pasar por translocación al interior de las neuronas, inhibiendo la secreción de los neurotransmisores en diferentes sistemas, como sé que podemos observar en la bolita de acá. Podemos observar uniones mioneurales de las neuronas motoras espinales alfa. Ahora bien, ¿por qué es que un paciente con tétanos puede morir?
El libro nos menciona que la causa de muerte del tétanos como tal no está muy definida, pero puede resultar gracias a las alteraciones metabólicas que se reflejan parcialmente con elevaciones séricas de las enzimas, como podrían ser la creatinofosfosinasa, la deshidrogenasa láctica y la deshidrogenasa alfa hidroxibutírica. El periodo de incubación suele ser de entre 3 días o varias semanas, pero por lo general suele ser de 8 días. Ahora, esa se encuentra en el periodo de incubación se encuentra en una relación inversa a la cantidad de toxina, es decir, mientras más toxina haya ingresado al organismo, menor va a ser el periodo de incubación, sea cual sea el sitio en donde pues haya entrado la toxina. Como tal, el tétanos localizado presenta rigidez en el sitio y dolor. Sin embargo, esta forma localizada no suele ser muy mortal. Pero tenemos otras formas, por ejemplo, el tétanos cefálico, que está asociada a una elevada mortalidad. En este caso, el tétanos se da por lesiones y de igual manera tenemos el tétanos generalizado, que es la presentación más común, en donde se caracteriza por dolor, cefalea, rigidez y opistótonos, que son como, a continuación les muestro una imagen, pero es la forma característica que toman los pacientes, que es como cuando arquean la espalda hacia atrás, como si estuvieran electrocutados. Y en el tétanos generalizado también se presentan espasmos, los cuales pueden llegar a la obstrucción laríngea. Ahora, como tal, la presentación de la enfermedad puede ser inducida por estimulación, ya sea de un ruido, tocarlo, procedimientos simples realizados ya sea por enfermeras o enfermeros o médicos, como inyecciones intravenosas o intramusculares, al succionar o canalizar al paciente. Se suelen presentar la rigidez y espasmos pulmonares que habíamos mencionado, y en la rigidez se presenta la manifestación característica, que es el trismus en los maceteros. De igual manera se da rigidez abdominal y en los canales vertebrales extensores, que es lo que ocasiona los opistótonos, que es la imagen que tenemos acá de la persona con la espalda arqueada. Los espasmos musculares suelen ser fluctuantes durante las primeras 2 semanas, y otra característica es que se desarrolla una lesión sardónica que puede llegar a evolucionar hacia convulsiones que son dolorosas e incontrolables. Ahora, en neonatos la respuesta suele ser un poquito más fuerte, debido a que la corteza cerebral no va a ejercer una influencia sobre la motilidad, que en este caso es completamente refleja. No va a haber inhibición cortical sobre el aparato segmentario, y debido a esto nos menciona el libro que va a haber una reacción más violenta, que ya sea en lactantes o niños un poquito mayores, aunque sea la misma cantidad de toxina tetánica. Los espasmos faringios acentúan la disfagia, en tanto que los espasmos de los músculos respiratorios son los que llevan a la muerte en neonatos. La inmadurez del centro termorregulador hace que la fiebre en los neonatos se presente de manera más alta. El diagnóstico. El diagnóstico pues suele ser clínico, con la identificación del trismus y la rigidez de los músculos abdominales y de los canales vertebrales, que permiten el diagnóstico antes de que aparezcan las convulsiones, que es lo ideal. Los espasmos del tétano se pueden diferenciar de los presentes en la tetania, porque va a haber una distribución distal en la tetania, a diferencia del tétanos. Las convulsiones en la intoxicación por estrictina son en todos similares a los del tétanos, excepto que en los intervalos entre las convulsiones el paciente intoxicado queda flácido y los tetánicos persisten en contractura. En la rabia, los espasmos están localizados en la faringe y el cuello, y como pues vimos, como ya habíamos visto, hay hidrofobia en la rabia. Como tal, hacer pruebas de laboratorio es un poquito complicado para el tétanos, debido a que el Clostridium tetani es difícil de cultivar, y un resultado positivo realmente no indicaría que el microorganismo contiene el plasmida que produce la toxina.
el tratamiento. El tratamiento para el tétanos como tal no existe un tratamiento específico, sin embargo, se suele abarcar un tratamiento que incluye varias partes que vamos a mencionar a continuación. Sin embargo, sí se recomienda hospitalizar en terapia intensiva a un paciente con tétanos y los objetivos pues son los que vamos a mencionar en un momento. Empezando con el objetivo de detener la producción de la toxina, ese suele pues involucrar dos pasos, que hay que debridar la herida para eliminar esporas del tejido necrótico que se haya podido formar y dar un tratamiento con antibióticos, ya sea con metronidazol de 500 miligramos intravenosa cada 6 a 8 horas en adultos o que sea de 30 miligramos por kilo por día en 4 dosis en niños. En caso de que el paciente, pues, debido a su estancia en el hospital, tenga una venoclisis, se debe dar metronidazol rectal para evitar que le den espasmos al paciente. Otro objetivo es neutralizar la toxina, en donde a la que se va a intentar tratar es a la toxina libre, debido a que una vez que la toxina sea unida ya es irreversible lo que se le intenta hacer a esta. La antitoxina neutralizante tiene una mejor sobrevida y es el tratamiento estándar. La inmunoglobulina del tétano se suele dar de 3.000 a 6.000 unidades vía intramuscular y debe aplicarse la mitad de la dosis en la herida en un sitio diferente en un sitio diferente al toxoide tetánico. En recién nacidos se encontró que de 2.500 a 5.000 unidades de antitoxina dadas en conjunto con 12.5-25 miligramos de prednisolona vía intratecal, más 2.500 a 5.000 unidades de vía endovenosa, más 5.000 a 10.000 unidades intramusculares, más 2.500 a 5.000 unidades infiltradas periumbilicalmente, era un buen tratamiento. Ahora, para tratar la vía aérea, que es una de las principales causas de muerte, los espasmos que se dan en esta zona, lo ideal es dar una protección temprana de las vías aéreas y proveer un apoyo ventilatorio. En los casos leves, basta el control de los espasmos y la aspiración cuidadosa y suave de secreciones con un aporte de oxígeno. Sin embargo, en los casos graves ya se necesita de ventilación mecánica, intubación endotraqueal e incluso traqueotomía de forma temprana. Olvidé mencionar, las disautonomías suelen ser una manifestación que se da en el tétanos, que son una disfunción de los nervios que regulan... Déjenos. Claro. ¿Esta tabla de dónde la tengo? Yo la hice y es de información que está en el Kumate. Ah, perfecto. Parece un cuadro tomado de algún lugar porque vale la pena. Entonces ahora entiendo alguna situación. Muy bien, vamos a ver. Entonces nos tiene puesto en esta tabla los pasos más importantes que se usan para el tratamiento del tétanos. Ahorita vamos a regresar un poquito al diagnóstico, ¿sí? Okay. Entonces, lo que está a la izquierda son los puntos que tenemos que considerar, tener la producción de toxina, ¿sí? Neutralizar la toxina. Es muy importante aclarar que solo podemos neutralizar la toxina que está circulando. La toxina que ya se fijó, hagamos lo que hagamos, nosotros no la vamos a poder neutralizar. El cuerpo la va a tener que depurar por sus mecanismos propios. Por lo tanto, la neutralización de la toxina circulante lo que va a hacer es evitar de alguna manera la progresión de la fijación de la neurotoxina, pero no va a evitar, o sea, no va a hacer que el cuadro clínico que ya está establecido y el efecto de la toxina que ya está en curso, pues disminuya o se acorta. Eso no sucede, ¿sí? Y luego, pues el tratamiento de soporte va a depender mucho de la práctica que tenga el paciente y lo que requiera, ¿no? Si es un tétanos encefálico o un tétanos generalizado, pues actualmente lo que se hace es sedar al paciente y prácticamente dejarlo anestesiado.
Si es un tétanos focalizado a alguna extremidad, pues el tratamiento puede ser menos agresivo desde el punto de vista del soporte. Entonces me voy a la primera parte que dice detener la producción de toxinas. ¿Sí? Al detener la producción de toxina es evitar que el clostridio siga. Creo que tiene muy alto sus bocinas, rebota mi voz. Bueno, entonces ahí para detener la producción de toxina, pues hay que erradicar al clostridio. ¿Sí? El clostridio, ya se fueron sus diapos. El clostridio, pues habitualmente se encuentra en la zona de inoculación. Esta enfermedad es una enfermedad local. Si nos vuelve a poner las diapos, es una enfermedad local con manifestaciones sistémicas, pero las manifestaciones sistémicas, como bien ya nos aclararon, son básicamente por la tetanospasmina, que es la que tiene su efecto, que el efecto sistémico es la neurotoxina. ¿Sí? Las otras enzimas, pues le sirven al Clostridium para mantener un ambiente favorable en el sitio de la infección. Y si bien no nos están causando el cuadro clínico, también son útiles para que el Clostridio pueda seguir produciendo toxina. Entonces, la primera parte es siempre el tratamiento de la herida en esta enfermedad, como en la rabia, son fundamentales para evitar la enfermedad o para limitar el daño. En el caso de tétanos, en el caso de rabia, pues ya sabemos que la toxina que también se fija no la quitamos, pero ahí el pronóstico es otro, ¿no? En el uso de antibióticos, pues hay varios antibióticos antianaerobios que podemos usar. La penicilina común y corriente sódica cristalina todavía tiene un efecto muy bueno contra el Clostridium, pero bueno, algunos autores prefieren utilizar metronidazol, que es más específico para anaerobios. Y lo que quiero llamar la atención ahí abajo, yo pensé que era una tabla copiada, pero no, ya entiendo ahora por qué está esto que dice que en caso de venoclisis, dar metronidazol rectal. No, no es en caso de venoclisis. En caso de no contar con una venoclisis, o sea, con un acceso venoso, ¿sí? Entonces podemos usar como alternativa la vía rectal para ponerle el metronidazol, en tanto conseguimos el acceso venoso, ¿sí? Entonces no es en caso de venoclisis. Y el metronidazol en realidad no evita los espasmos, ¿sí? Lo que evita es la que se siga produciendo la toxina. Entonces hay que corregir eso, que dice que en caso de venoclisis, en caso de no contar con un acceso venoso, o sea, de no contar con una venoclisis, utilizamos temporalmente la vía rectal como una alternativa para dar el tratamiento antibiótico, ¿sí? El caso de la neutralización de la toxina, pues ahí está muy claro, nada más ahí están las dosis, y ahí están las vías, habitualmente la mitad es por vía parenteral y la otra mitad es por vía local, ¿sí? ¿Local dónde? Pues en el sitio donde se supone que se encuentra el Clostridium, y lo que hace es evitar que la toxina que ya se está infiltrando hacia los tejidos, pues sea neutralizada, ¿no? Pues ahí están las dosis, y no en todos los casos se requiere bueno, en todos los casos de tétanos sí se requiere la utilización de toxina tetánica, de las cuales pues hay dos modalidades, una que ya no se usa y otra que es la que se usa actualmente, ¿no? Había antitoxina que se extraía de suero de caballo, y esa ocasionaba mucho problema por las reacciones alérgicas, y ahí abajo nos dice que en algunos casos pues tendríamos que desensibilizar al paciente si es alérgico al suero de caballo, ¿no? En este caso la que estamos usando es la humana, la inmunoglobulina humana, y entonces ahí ya no tenemos el problema de las reacciones anafilácticas, ¿sí? Y bueno, ahí está el resto del ¿cómo se llama? Del tratamiento. Sígale. Adelante. Uy, ya hizo fue. ¿Ya se ven? ¿Ya? Ok, gracias. Bueno, como estábamos mencionando, para el manejo de las... Póngale modo de presentación, por favor.
Adelante. Ya no se volvió. A ver. Está jugando una mala pasada internet. ¿Se ve? ¿Sí? A ver. Ya lo coloqué en modo presentación, ¿se ve? Síguela así. No sé. Ah, ya. Ahí estamos. Ok. Muy bien. Bueno, entonces seguimos mencionando el manejo de las disautonomías. En este caso se suelen dar sulfato de magnesio, que es un bloqueador neuromuscular presináptico, que lo que va a hacer es liberar catecolaminas de bloqueo nervioso, reduciendo la respuesta de los receptores de catecolaminas. Va a actuar como, en todo caso, como un inhibidor externo, debido a que lo que está fallando acá es la inhibición. Ahora, con respecto al tratamiento como tal de la enfermedad, con respecto a el control de los espasmos y la rigidez, se suelen dar los siguientes medicamentos. El diazepam endovenoso se tiene que ajustar de acuerdo pues, a los síntomas de cada paciente. En pacientes adultos, por lo general, suele variar la dosis de entre 0.1 a 0.5 miligramos por kilo por dosis, que sean de cada 20 a 2, primero cada 20 horas, luego cada 2 horas, y posteriormente solo cada vez que el paciente tenga espasmos aislados. En neonatos, la dosis suele ser de 20 a 40 miligramos por kilo en una infusión continua. También se puede dar propofol, que se da para el control de espasmos y la rigidez. Su uso prolongado, se ha asociado a acidosis láctica, hipertrigliceridemia y disfunción pancreática. El pentobarbital o el secobarbital se dan dosis de 2 a 4 miligramos por kilo por dosis de cada 4 a 6 horas en una infusión endovenosa. Sin embargo, algo negativo de este tratamiento es que tiene un mayor riesgo de depresión respiratoria. El bacoflem suele ser de administración intratecal, ya sea en bolos de 40 a 200 o una infusión continua de 20 por hora. El fenobarbital es un tratamiento que se da principalmente a neonatos en una dosis de 10 a 15 miligramos por kilo por día en vía endovenosa. Se puede en una sonda gástrica o dar hidrato de cloral en dosis de 20 a 40 miligramos por kilo por día, dividido en 3 aplicaciones y por sonda gástrica. Los bloqueadores neuromusculares se usan siempre, pero como había mencionado el doctor, para sedación. Con respecto al pronóstico, de acuerdo a lo que se conoce hasta ahora acerca del tétanos, se han pues logrado identificar factores para la evolución de esta. En este caso son esos 3 principales. El periodo de incubación. Considerando que se considera como el lapso que transcurre entre la herida o nacimiento del caso en el caso de recién nacido y la aparición de los primeros síntomas. Y como habíamos muestra una relación directa con la sobrevida del paciente. El periodo de Cole, que es como tal el periodo o lapso entre el primer síntoma y el primer espasmo, que en niños y adultos, si la duración es de 6 horas, la mortalidad es de 61%. Si es más de 6 horas, pero menor de 24, es de 60.7%. Pero si es mayor de 24 horas, la mortalidad se reduce a 43.2%. Y en ausencia de espasmos, la letalidad alcanza 29.7%. Es decir, mientras más tiempo pase entre el primer síntoma de tétanos y el primer espasmo, es mejor el pronóstico, es mayor la probabilidad de vida del paciente. Y si no presenta espasmos para nada, la letalidad sería el mejor caso, ya que la letalidad sería lo menor. No le cambie cuando termine. Ok.
La presentación de la disfagia y su intensidad, la presentación de fiebre y la magnitud de esta, y la duración e intervalo entre los espasmos están directamente relacionadas con la gravedad del tétanos. Ahora sí, doctor, ¿qué iba a mencionar? Nada más decir, no insistí tanto en el tratamiento de soporte porque el tratamiento es un tratamiento de hospital. Sí, allá lo que necesitan ustedes es saber que hay varias cosas que podemos hacer en el soporte del paciente, que es como en todo paciente grave, es el manejo de la vía aérea, y en este caso es el manejo del espasmo y el manejo para evitar las complicaciones. Pero no, ya no le toqué más allá. Ahí les pusieron varios medicamentos porque es un tratamiento de hospital. A ustedes les corresponde la parte más importante en este caso, ¿sí? Que es el tratamiento preventivo, evitar el diagnóstico oportuno, pero antes del diagnóstico oportuno, evitar que les dé tétanos. Eso es lo que le toca al primer nivel de atención, que yo considero que es mucho más importante que ya el tratamiento en el hospital, que cae en el terreno del especialista, del terapista, pero que cuando llega allá, pues ya el paciente pues ya tiene otro pronóstico totalmente diferente al que se pudiera tener cuando agarramos al paciente fuera de enfermedad, ¿no? Bien, ahora me voy a ir aquí a esto que dice respecto al pronóstico. El pronóstico dice que depende del periodo de incubación y del periodo de cole. ¿Sí? Y a más cortos periodos de incubación, pronóstico más malo; a más corto periodo de cole, pronóstico más malo. Probablemente las cifras que manejan allá en porcentajes de mortalidad en cole, pues ya no sean tan aplicables en la época actual. Pues esto está hecho mucho antes de nuestra era moderna, de nuestro siglo XXI, donde tenemos ya muchos medicamentos relajantes, tenemos muchos especialistas capacitados, tenemos muchos hospitales de segundo y tercer nivel, tenemos unos excelentes ventiladores en muchos lugares, ¿sí? Expertos manejando los ventiladores. Entonces, probablemente ese pronóstico que nos tienen por ahí en porcentaje, pues no sea ya tan real, ¿no? Pero lo que sí es real es que la letalidad del tétanos, pues sigue siendo mayor cuando tenemos estas dos combinaciones: periodo de incubación corto y periodo de cole corto. Lucy, ¿por qué cree que el tener un periodo de incubación corto o un periodo de cole corto empeoran el pronóstico de un paciente con tétanos? No lo dice el libro, lo tiene que deducir. ¿Alguien le quiere ayudar a Lucy? Ya se molestó. Pues Lucy. se me ocurre. Ese fue Lucy. Pues, me ocurre. se me apagó mi micrófono. Sí. A ver, ¿quién está hablando? A ver, No, ¿a quién? que diga Lucy. Bueno, pues mi idea era, pues, como llegaría a afectar más rápido el sistema nervioso, pues eso se asociaría a la mayor letalidad. Sí, pero ¿por qué afecta más rápido el sistema nervioso, Lucy? Tal vez... Está bien, está en el camino. Esto quiere decir que desde el momento de la inoculación al momento de la enfermedad, pues está afectando más rápido el sistema nervioso central. Y para que se afecte más rápido el sistema nervioso central, hay dos condiciones. Puede ser una mayor cantidad de Clostridium y que esté más cerca al sistema nervioso central. Por ejemplo, que sea en la cara. Exactamente. Exactamente. Esas son las dos. Uno es que el inóculo de Clostridium sea muy grande y entonces, por lo tanto, la producción de toxinas sea mucha, ¿sí? Y eso hace que el periodo de cole sea más cortito, ¿no? Desde el primer síntoma hasta el primer espasmo. Y la otra es que el sitio de lesión esté en una zona muy inervada o muy cercana al sistema nervioso central, y entonces el periodo de incubación sería muy corto. Entonces, esas son las dos cosas que cambiarían el pronóstico en los pacientes. Y por eso, bueno, quienes hicieron esta observación de periodos de incubación corto y periodos de coles cortos,
están relacionados con el pronóstico de la enfermedad. Aunque también sabemos que hay gente que después de un año de haber tenido la lesión, les dan tétanos graves y se mueren. O sea, el tétanos no tiene palabra, pero en términos generales, lo que nos está poniendo en la tabla es lo que se relaciona directamente con la severidad de la enfermedad y desde luego con la letalidad de la enfermedad, ¿no? Sígale, Lucy. Claro. Ok, ok. Ahora bien, pues finalmente hablando sobre la profilaxis y la profilaxis y la prevención. Con respecto a la profilaxis, nos menciona que las heridas que se consideran pues, más propensas al tétano son aquellas que tengan más de 6 horas y que en su configuración tengan una forma de estrelladas o que hayan sido por abulsión con una profundidad mayor a 1 centímetro. Si el paciente que tiene una herida propensa a tétanos ha recibido 3 o más dosis de toxoide tetánico y tiene menos de 5 años del último refuerzo, porque recordemos que esta se tiene que reforzar, no va a requerir de toxoide tetánico ni de la aplicación de inmunoglobulina. Ahora, eso es la parte de profilaxis. Sin embargo, aquí abajito son pues partes de la prevención, que como pues ya había mencionado el doctor, es una de las partes más importantes del tétanos como tal, ya que en teoría toda la población debe tener acceso a la prevención y pues sería ahí nuestra parte poder dar acceso a esta. Y en este caso, en lactantes, nos menciona que la inmunización debe iniciarse en el segundo mes de vida con aplicaciones de los toxoides diftéricos y tetánicos aunados al extracto antigénico de Bordetella pertussis. Esta debe ser en 3 inyecciones intramusculares con 2 meses de intervalo y se aplican refuerzos tanto un año después de entrar en la escuela y luego cada 10 años. Ahora, en escolares y adultos se emplean los toxoides de tipo adulto, que son, pues, tienen una menor cantidad de toxoide diftérico en forma de 3 dosis. La segunda se administra se administra 4 a 6 semanas después de la primera y la tercera 6 meses después de la segunda. Nos menciona el libro que existe la posibilidad de inmunizar pasivamente mediante la antitoxina tetánica homóloga o heteróloga. Con la primera, es decir, con la homóloga, se puede aportar inmunidad intrauterina en caso de mujeres embarazadas, aprovechando la naturaleza de que la IgG pues, tiene la capacidad de atravesar la placenta y conferir protección pasiva a recién nacidos. Sin embargo, edades posteriores al nacimiento, esa antitoxina homóloga es suficiente en dosis de 5 unidades por kilogramo para mantener los niveles séricos de 0.2 a 0.3 unidades por mililitro a cabo de 3 a 4 semanas en el recién nacido. Y pues ya a continuación, pues tenemos nada más la historia natural de la enfermedad, que en este caso fue realizada por mi compañera. ¿Quién es? Marister. Sí, sí. Desde el grupo pasado, pero creo que Marister la tomó de algún otro lugar. No, quién sabe, parece que sí la hizo ella. Déjela para que cada quien repase por su cuenta ahí en la historia natural de la enfermedad. Nada más. Yo tengo aquí la semana 20 del boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud. Y en la semana 20 estoy viendo que este año, lamentablemente, 4 casos de tétanos en el adulto, y la semana pasada, el año pasado,
¿sí? Se acumularon 6 casos de tétanos fuera de la etapa neonatal. Tanto para el año pasado como para lo que va de este año, pues no hay ningún caso de tétanos neonatal. Pero creo que el año antepasado hubo un caso de tétanos neonatal en el Hospital Oram, el antepasado o el antes del antepasado. Los médicos del Oram me comentaron que tuvieron un caso de tétanos neonatal. Lucy, ¿cuál es la medida más importante que se está siguiendo en el país para evitar el tétanos neonatal? Se le vacuna a las embarazadas. ¿Quién dijo? ¿Quién habló? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Milton. Milton. Se le vacuna a las embarazadas. Pues sí, Milton. Independientemente de si están vacunadas o no, se les vacuna a las embarazadas. ¿Cuál es el momento ideal para vacunar a las embarazadas? Ya está, ya de gane ya sabemos que es un programa bien establecido, la vacunación con toxoide tetánico en las mujeres embarazadas, por lo menos una dosis. Independientemente de si estén o no vacunadas, se les pone por lo menos una dosis, ¿sí? Habitualmente se les pone en el primer trimestre de la gestación. Es posible que si no tienen ningún antecedente vacunal, le pongan una segunda dosis, ¿sí? Entonces, ¿por qué, Milton? Esa es una medida de prevención del tétano neonatal. Es parte de un programa. ¿Cómo eso evita el tétano neonatal? Milton. Sí, doctora, ¿qué sé? ¿Cómo evita la vacunación en las embarazadas el tétano neonatal? Mentiría tal vez. No sé si por la creación de anticuerpos de la madre no les pueda pasar al bebé, pero no sé si es posible eso. Pues claro que es posible. Pero bueno, solo si es la hemoglobina G, ¿no? O sea, Claro, la que pasa es la inmunoglobulina G. entonces sería inmunización No, técnicamente pasiva, ¿no? no, Para el bebé. lo que se pone es toxoide tetánico. ¿Qué pasa cuando ponemos toxoide tetánico? Pues es un antígeno y hay una respuesta Anticuerpos. a anticuerpos. Si la persona está vacunada previamente, la respuesta de los anticuerpos es básicamente de inmunoglobulina G. Sí, en la primera vacunación, la respuesta inicial es IgM y después aparece la IgG. En las inoculaciones secundarias es la IgG la que en cada revacunación es la que responde, la que se eleva. Y es la IgG la que tiene la capacidad de pasar la barrera placentaria y proteger al bebé. Por eso en cada embarazo, independientemente de que si tenga o no tenga completo su esquema de vacunación la mujer, hay que revacunarla. Porque esa revacunación hace que en el término de 3 semanas, un mes, esos títulos de anticuerpos se eleven y pasen a través de la barrera placentaria. Y la vida media de esos anticuerpos es alrededor de 6 meses. Entonces, el paciente pues nace protegido. ¿Sí? Y eso evita, de alguna manera, el tétano neonatal. Pero hay otra cosa muy importante que se tiene que hacer, ¿sí? Que también es un programa. Hace muchos años se atrajeron a las parteras a los centros hospitalarios para que los partos, inclusive los asistidos y apoyados por parteras, sean en los hospitales. En los hospitales la atención del parto es limpia, ¿sí? La esterilización del material que se usa para cortar el cordón umbilical, que es la puerta de entrada, es segura. Y ese es otro programa que lamentablemente desapareció, el de las parteras, pero afortunadamente la mayoría de los partos al día de hoy se atienden en algún centro de salud
en alguna clínica o en algún hospital del sector salud. Entonces, de alguna manera eso ha permitido que el tétano neonatal pues, se abata totalmente. A mí me tocó ver casos espantosos de tétano neonatal y a ustedes les va a tocar de casualidad si les toca alguno. En mi época que yo hice mi internado en el hospital Oram, había un pabellón de infectología que era un pabellón del horror, ¿eh? Estaba ya al fondo pegado era de los últimos pabellones que colindaban con el dermatológico, ese y el de los tuberculosos. Y los tuberculosos estaban más al fondo todavía. Y el de infectología, pues era un pabellón del horror, porque lo que teníamos ahí eran pacientes con tétanos o pacientes con heridas o con lesiones de la piel crónica. Y era terrible, ¿no? Porque nadie quería estar allá, ¿no? Pero eso ustedes lo van a ver cada vez menos, gracias a las medidas preventivas que se han instalado desde hace muchos años. Entonces eso les debe quedar claro, que lo más importante es la prevención a través del esquema de vacunación completo, la revacunación cada 10 años, la profilaxis cuando hay heridas, considerando el momento de la vacunación, el tiempo de la vacunación y desde luego el manejo de la herida, ¿no? Eso es algo que tienen que aprendérselo bien, porque eso evitaría casi el 100% de casos de tétanos. No puede ser el 100% porque, como ya se los dijo Lucy, pues hay personas adultas que no saben ni siquiera cuándo los vacunaron, que tienen heridas que consideran que no son relevantes y que después de muchos años, ¿sí?, pueden tener tétanos. A mí me tocó saber lamentablemente de un deportista, era más grande que yo, jugábamos béisbol, él era más grande, de apellido Pérez, que era bueno, era un buen pelotero, era contratado por los pueblos y así lo conocí, porque era popular, porque jugaba bien. Y jugaba en una de las ligas de Mérida que tenían como sede el antiguo Rastro de Mérida, que estuvo detrás de donde está el Chedraui de la Avenida Aviación. Ahí hay un campo de béisbol y ahí estuvo el Rastro, ¿no? Entonces, una vez jugando, allá se barrió en la segunda base y se lastimó la pierna, como suele suceder con los peloteros, ¿no? Tal vez que se barren, se raspan las piernas, y esa fue la causa de que le diera tétanos y falleció. Lamentablemente falleció este pelotero, que era José Pérez, le decíamos el Chepo Pérez, ¿no? Y así hay historias, inclusive por procedimientos dentales en sitios donde no se esteriliza correctamente el material, pues también les puede causar problemas serios. Muy bien, ¿alguna pregunta, duda o comentario? Vamos, antes de pasar con el tema de rabia, puede quitar sus diapositivas, Lucy. Y vamos a ver, me voy a conectar. Si me voy, me esperan porque me voy a conectar con otro dispositivo. Aquí estoy viendo cómo
A ver, entonces, me va a ayudar ahorita en la clase. Vamos a empezar con Daniela, para que me ayude. Daniela, ¿está por ahí? Sí, doctor. Bueno, Daniela, si me lee por favor el caso clínico. Estudio de caso. El niño amistoso y el perro antipático. Un niño de 5 años en San Francisco mete la mano en un automóvil para acariciar al perro mascota de otra familia y este le muerde un dedo. Está fácil, ¿verdad? Esto es algo que suele suceder. En San Francisco Canacín, ya les puse ya que fue en San Francisco Canacín donde pasó este asunto. Y esta situación que nos presenta en este caso clínico, pues es una situación bastante común, ¿no? A mí me tocó vivir aquí con una de con mi cuñada una situación de este tipo, donde había un perrito ahí que se le escapó al vecino, nosotros no lo sabíamos, le gustó el perrito, se lo quiso llevar, le metió la mano y la mordió. Mejor les hubiese puesto ese caso porque además me costó un pleito con mi vecino, ¿no? Pero bueno, es un caso similar a este. En este caso, este, Daniela, ¿qué le podría pasar a este paciente después de haber sido agredido por este animal? Es un perro antipático. Yo creo que si el perro se siente amenazado, como también cuando nos sentimos amenazados nosotros, pues tiramos el zarpazo, ¿no? En este caso, pues dice que es el perro antipático. ¿Qué le podría pasar a este paciente? ¿Cuáles son las enfermedades que pudiera tener relacionadas con la agresión leve, por cierto, de este perro? Daniel. Pues lo común es pensar que puede transmitir rabia, ¿no? Una es la posibilidad de que se le transmita la rabia, porque como habrán visto en la presentación que ya revisaron y que casi todos sacaron por encima de 90, que ya lo saben, ¿sí? La causa más frecuente de rabia antes de nuestra época era la convivencia con animales domésticos, perros y gatos. Ahora ya no, la causa más frecuente es otra, ¿sí? Entonces una sería rabia. ¿Y cuál sería la otra? Daniela. Rabia es una. La otra. Miguel Ángel ayuda a Daniela. ¿Qué otra cosa tendríamos que hacer para evitar de alguna manera que éste tuviera alguna enfermedad? ¿Estás, Miguel Ángel? Sí, Miguel solo Ángel, que, tú sacaste 100 en la tarea, Miguel Ángel. ajá, pero Tú eres el experto ahorita. pero ya dijeron rabia, o sea, la tarea de rabia y Y así, pero ¿qué otra cosa podría tener? ¿Qué otra enfermedad sistémica se podría transmitir por la mordedura de un animal? Enfermedad sistémica. Luego vamos con las locales. no se me ocurre Zeus. nada. Lucy, échanos la mano, Lucy. Mm, ¿Qué, Lucy? También se puede transmitir el tétanos por la mordedura de animales, por la agresión de animales. Sobre todo si la lesión es puntiforme porque favorece un sitio de anaerobiosis. Ahorita vamos a regresar a ver rápidamente las diapositivas de rabia. Acuérdense, ahorita nos vamos a regresar allá lo que decían las diapositivas del tratamiento de la herida. ¿Sí? Y ahorita nos vamos a regresar allá. Entonces hay dos enfermedades básicamente. También puede haber otras, ¿no? Pero dos básicamente prevenibles por vacunación
que tendríamos que considerar cuando hay agresión de una persona por un animal, sobre todo los animales. Tétanos. Claro, y tétanos. O sea, por eso le pregunté a Lucy, tétanos. Entonces, claro, hay otras, las infecciones locales y la posibilidad de que una infección local se haga sistémica dependiendo de la condición del paciente. Entonces, cuando tenemos una agresión por un animal, sobre todo si es salvaje, que no es el caso de este cuadro clínico, tendríamos que considerar esas posibilidades. Dos enfermedades, ¿sí? Una por toxinas y una por virus, cuyo pronóstico es malo y que tendríamos que hacer algo porque son prevenibles por vacunación. Y luego las infecciones locales y su posibilidad de que se hagan sistémicas. ¿De acuerdo? Pues eso es muy importante que lo consideren siempre, 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 siempre. Les toca a ustedes. ¿Sí? Esa es la parte del primer contacto que deben considerar. ¿Sí? Muy bien, ahí tenemos la primera pregunta. Léala, por favor, la primera pregunta, Daniela. Daniela. ¿Qué pasó? Lee Es la que no primera escuché. pregunta. La que está arriba y a la izquierda. Ok, perdón, es que se me traba mi internet. Preguntas. ¿Qué debe hacerse a continuación? ¿Leo las opciones? Sí, lea las opciones. Ok. A. Obtener los documentos que acrediten que el perro está vacunado. B. Aplicar inmunoglobulina contra la rabia. C. Aplicar inmunoglobulina además de la vacuna contra la rabia. D. Aplicar interferón gamma. E. Examinar el cerebro del perro para encontrar antígeno de la rabia. A ver, Luis Ángel. Luis Ángel. Sí, doctor. A ver, ahí está, respóndeme la pregunta ahí, pero dime por qué. Pues se pone el anticuerpo contra la rabia, A ¿no? ver, no, mira, a ver. No, primero no inventes. Ahí están las opciones. ¿Eh? Después vamos a inventar. Pero primero respóndeme las opciones. Ahí están de la A a la E. Es un perro, es un niño que fue mordido por un perro que estaba dentro de un carro. ¿Sí? Es un perro de casa, es un perro doméstico, es un perro ubicable, ¿sí? Tiene un dueño, vive con alguien, estaba paseando, ¿sí? Entonces por lo pronto es un perro que podemos ubicar, y que se estaba paseando con su dueño, pues podemos deducir que era un perro clínicamente sano. Esas son cosas que tenemos que deducir, pero también las tenemos que garantizar. ¿De acuerdo? Las condiciones en que fue agredido el niño son unas condiciones domésticas. Perro en vehículo, estaba, si no en ese momento no estaba con su dueño, pues estaba paseando con su dueño. Es un perro que seguramente vive con ellos. Es un perro querido porque estaba en el coche. Yo quiero a mis perros y no los meto al coche. Imagínense qué tanto debería querer a su perro esa persona para que lo saque a pasear, ¿no? Es un perro que seguramente estaba clínicamente sano porque si no, no lo hubiese sacado, a menos que estuviera yendo con el veterinario. Entonces ya tenemos deducciones respecto al animal que agredió a este niño, pero eso es lo que pensamos, y otra cosa será lo que será. Entonces ahí tienes, Luis Ángel, las opciones de la pregunta. ¿Cuál sería la respuesta correcta y por qué? ¿Qué pasó, Luis Ángel? Pero una opción sería la tinción de anticuerpos fluorescentes, ¿no? ¿A quién le vamos a hacer tinción de anticuerpos fluorescentes? Al animal.
al animal. Oiga, le vamos a preguntar al experto, pero otro experto que se sacó 100 en la tarea, que es Gloria. Gloria, ayuda a Luis Ángel. Gloria. Gloria Vera. Sí, doctor. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? Dice Luis Ángel que le vamos a hacer una tinción de ¿qué? Tinción de... Ay, ¿de qué nos dijiste? Creo que el hijo de anticuerpos fluorescentes. Sería Anticuerpos que fíjense, yo no veo esa opción allá. No sé de dónde la tomó Luis Ángel. ¿De dónde tomaste esa opción, Luis Ángel? No está allá. Bueno, Luis Ángel no quiere colaborar. A ver. Gloria. ¿Qué haríamos? Pues primero se debe observar lo que es al perro si está vacunado antes de hacer otras cosas. Gloria, están las respuestas. Mira ya la pregunta. Obtener los documentos, aplicar inmunoglobulina contra la rabia. Sería la A entonces. Sería la A. ¿Por qué la A? Porque antes de realizar cualquier otro procedimiento, pues también se debe de observar al perro para ver igual si presenta lo que viene siendo las características de la rabia. No tiene caso aplicarle otras cosas si el perro no tiene. Pero es que el perro no tiene, pero eso no tiene ahorita. El perro no tiene ahorita. Pero eso no garantiza que no esté en periodo de incubación y que ya lo tuviera. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar esa pregunta ya. Y le vamos a pedir a Atala que nos lea la que sigue. Atala. Ahorita vamos a regresar aquí. Vamos a regresar a esto. Atala. 6 semanas después de la mordida, el niño desarrolla fiebre, cefalea y una convulsión. Se vuelve agresivo y alucina. La mejor prueba diagnóstica que debe realizarse para descartar rabia como causa de su enfermedad de 3 días es... Ahí están las respuestas. Léalas y díganos cuál. Detección de anticuerpos contra la rabia en suero. Cultivo de líquido cefalorraquídeo para detectar el virus. Tinción de anticuerpos fluorescente directo con una biopsia tomada de la nuca. Biopsia del cerebro. Anticuerpos contra la rabia en líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál sería la mejor opción? Creo que la A. La A. Detección de anticuerpos contra la rabia en suero. Le vamos a preguntar a Miguel Ángel, que es el otro infectólogo de este tema, para que nos diga su respuesta. A ver, Miguel Ángel. Yo pondría la E o la E o B. La E. Ajá. Anticuerpos contra la rabia en líquido cefalorraquídeo. Bueno, ya tenemos dos. Uno que dice que le va a hacer detección de anticuerpos contra la rabia en líquido cefalorraquídeo. Y Atala que nos dijo, ¿cuál? ¿La A? ¿Atala? Sí, suero. Muy bien, entonces, una fue aquí, el otro nos dijo aquí, y el otro nos dijo aquí. Y ahorita vamos a regresar con esto. Vamos a revisar rápidamente las diapositivas. Ya dejé de transmitir, ¿verdad? No. No, sigue transmitiendo. Bueno, voy a transmitir con otro dispositivo ahorita. A ver.
A los que ya les pregunté primero, ya sabrán por qué les pregunté. ¿Verdad? Muy bien, entonces vamos a repasar rápido que supongo que todos ustedes, excepto 3, leyeron las diapositivas porque ya vi sus calificaciones, o sea, hicieron la tarea y la tarea pues básicamente estaba basada en el tema. Todas las respuestas a las preguntas, que eran creo que 15, ¿no? Están aquí contenidas en estas diapositivas y vamos a revisar rápido y nos vamos a regresar al caso clínico nuevamente. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Esta es la tabla de contenidos que vamos a ver ahorita rápidamente, porque ya lo leyeron: definición, etiología, patogenia, ¿sí? Epidemiología, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Pues aquí está la definición. Por favor, esas creo que no fueron las diapos que subió. Sí, se las puse en el chat. No tengo otras. Y si no están, se las vuelvo a poner, pero sí, se las puse allá en el chat. Búsquenlas, revísenlas, son las mismas. Solo le corregí unos errores de ortografía que tenía yo por allá, pero son exactamente las mismas, ¿no? Es una presentación, es un PDF. Entonces aquí tenemos las, y si no, bueno, ahorita se las vuelvo a pasar, ¿no? Se las vuelvo a dar. Pero aquí tenemos las respuestas al caso clínico también. Algunas respuestas que están en preguntas que están en el caso clínico se pueden extender sus respuestas. Entonces el punto importante aquí es esta, es la definición de la rabia, que es una zoonosis que afecta a todos los mamíferos, ¿sí? Ya sea domésticos o salvajes, ¿sí? Y desde luego el tema que nos ocupa es la transmisión de la rabia hacia el hombre, ¿sí? Que habitualmente es a través del contacto con saliva infectada por medio de mordeduras o arañazos, ¿sí? Entonces, pues aquí ya tenemos la manera en que también podemos evitar y prevenir la rabia, sobre todo la rabia transmitida por animales domésticos, que dicho sea de paso, en nuestro estado hace mucho tiempo que no tenemos casos de rabia en humanos, tampoco tenemos casos de rabia canina o de gatos, y entonces eso hace que la rabia quede confinada a ciertas poblaciones de riesgo que viven pegadas a los bosques o que tienen actividades de contacto con animales salvajes o con animales domésticos domesticados que viven en la calle, ¿no? Entonces, es muy importante entonces que ubiquemos a la persona de riesgo y al posible agresor o el posible transmisor, ¿sí? Entonces, ¿quién es el virus de la rabia? Esa es una pregunta que les hice, ¿no? El virus de la rabia, que es un lisavirus, aquí está, lisavirus, ¿sí? ¿Sí? Pertenece a la familia de los rhabdovirus, ¿sí? Esta familia de los rhabdovirus pues tiene todas estas familias, los vesiculovirus. Hay varios virus que nos pueden causar enfermedad. Aquí tenemos un ejemplo, el virus de la estomatitis vesicular, el que es de nuestro interés, que es el virus de la rabia, ¿sí? Y otro género que no está denominado, o por lo menos en el libro donde revisé, no estaba denominado hasta la fecha, aunque es posible que ya exista alguna denominación para él, ¿sí? Pero aquí el punto importante es que predominantemente no afecta a los humanos, ¿sí? Afecta a otros mamíferos, aves y artrópodos. Aunque ya sabemos que nos puede pasar lo que por desgracia nos está pasando ahora. Un virus que de manera normal no afectaba al humano, por situaciones de estilo de vida, pues se adapta y nos pega y nos sigue pegando, ¿no? Así que no nos confiemos de ninguna manera, ¿no?
El virus de la rabia, pues es un virus simple, codifica para 5 proteínas, ¿sí? Y pues, como está descrito en los libros, tiene una forma de bala, ¿sí? Con un diámetro que va entre 50 y 95 nanómetros de longitud y entre 130 y 380 nanómetros. Es un virus con una cadena de ARN, cuyo prototipo de replicación, ¿sí?, es un virus de cadena negativa con envoltura. Y el hecho de que tenga una envoltura, pues es lo que hace que sea muy frágil a las condiciones del medio ambiente. Eso ya lo dijimos cuando vimos las generalidades de los virus, que los virus con una envoltura, salvo excepciones como es el coronavirus, pues habitualmente son muy lábiles a los detergentes, a los desinfectantes y a las condiciones del ambiente. Como otros virus de ARN, pues se replican en el citoplasma de la célula. Y es un virus que tiene neurotropismo, le gustan el tejido nervioso, que es el que usa, ahorita lo vamos a ver en la fisiopatología, que es el que usa como vehículo para ascender hacia el sistema nervioso central, ¿sí? Y que además pues es el sitio, es su tropismo donde finalmente causa necrosis de las células del tejido del sistema nervioso central, y que de ahí depende el cuadro clínico y el pronóstico de esta enfermedad, ¿sí? Aquí tiene la figura, en esta diapositiva pues vemos la imagen, fotografía de una microscopía electrónica donde vemos esa imagen que se describió anteriormente del virus, ¿sí?, que tiene forma de bala, y a la izquierda pues vemos otro pariente que es el de la estomatitis vesicular. Miento, el de la izquierda es el de la rabia, y el de la derecha que es de la estomatitis vesicular, ¿no? Bien, aquí está en esta diapositiva la patogenia del virus de la rabia. Centren su atención, por favor, en la imagen que está del lado izquierdo. Luego nos vamos a ir con lo que dice del lado derecho. Y fijémonos en el punto número 1. El punto número 1 es la inoculación del virus, habitualmente a través de mordeduras o de animales domésticos o de animales salvajes, o de murciélagos, como es lo que murciélagos hematófagos, ¿sí?, que es lo que comúnmente se está viendo sobre todo en Centro y Suramérica, ¿no? Entonces, lo primero que ocurre cuando hay una inoculación del virus en los tejidos, en los tejidos blandos, básicamente en el músculo, ¿sí?, y esos virus que se están replicando en el músculo posteriormente alcanzan el sistema nervioso periférico. Y es el sistema nervioso periférico lo que le sirve de vehículo para seguir atendiendo, y su primer punto de llegada, su primer relevo, su primera estación, ¿sí?, son los ganglios dorsales. Pero después de ese relevo, donde seguramente sigue continuando la réplica viral, ¿sí?, ya hay un ascenso rápido, porque el vehículo que toman a partir de los ganglios es un vehículo más rápido, es un TEN rápido. Entonces, de los ganglios periféricos hacia el sistema nervioso central, pues el camino es más rápido, ¿sí?, y ascienden rápidamente a la médula espinal hacia el sistema nervioso central, que es el sitio de choque, el sitio donde finalmente va a causar el daño irreversible y pues causar todo el cuadro clínico, y que finalmente, hasta al día de hoy, pues acaba con coma y con muerte, ¿no? Entonces, lo que dice allá en el cuadrito que está a la derecha son los puntos importantes. Ahí nos vuelve a señalar que la rabia se transmite por la saliva, ¿sí?, que generalmente es por la mordedura de animales rabiosos. O sea que en ese momento tienen la rabia. Pero el que no tenga en el momento de la agresión un cuadro clínico de rabia no exime de la posibilidad de que pudiera transmitir, porque hay animales que están en fase preclínica, que ya tienen el virus en las glándulas salivales, y que a pesar de no tener un cuadro clínico de rabia, también es factible que transmitan la enfermedad. Así que no nos confiemos de que si el perro se ve sano, ¿sí?, pues
no le hagamos nada a la persona, no lo vacunemos, no indaguemos nada sobre el animal y entonces tengamos un problema porque una vez que le dio rabia, pues ya las cartas están marcadas, ¿sí? Ahí nos señala lo de la vía de ascenso, la fase prodrómica que como en tétanos es muy variable, ¿sí? Va a depender el periodo de incubación de qué tanta inoculación hubo, qué tan inervadas están las zonas y qué tan cerca está del sistema nervioso central. Entonces, el periodo de incubación es más corto mientras más cerca está del sistema nervioso central y mientras más inervada esté la zona. O sea, las lesiones en el cuero cabelludo, en la cara, en las manos y en los genitales son lesiones que son consideradas ya de sí graves, unas por su cercanía con el sistema nervioso y otras por su gran inervación, porque ya les dije que el vehículo que utilizan son las neuronas periféricas, ¿sí? Y otro punto que vale la pena considerar es que vamos a regresar con el cuadro clínico, ¿sí? Que esta enfermedad, como también en el tétanos, ¿sí? A pesar de que los cuadros clínicos son aparatosos y graves, ¿sí? No provoca una respuesta humoral, sino es hasta las fases finales de la enfermedad. Entonces, al no provocar una respuesta humoral, que por ahí está una respuesta y nos vamos a regresar al cuadro clínico, pues la determinación de anticuerpos no nos van a servir para el diagnóstico, a menos que estemos agarrando al paciente tardíamente, si es que les da tiempo, ¿no? Porque muchos se mueren a corto plazo. Entonces, la determinación de anticuerpos no es algo que no sea útil para el diagnóstico, porque el daño que causa es más rápido que la respuesta inmune para generar los anticuerpos. Y o se mueren antes, o los anticuerpos aparecen cuando ya se van a morir. Entonces, se nos va el diagnóstico, ¿no? Y otro punto importante, sobre todo para ustedes, que hay que considerar, es lo que dice al final, aquí en el último punto. Miren, el periodo de incubación es más prolongado en el humano que en el animal. Y entonces esto permite que hagamos las acciones preventivas. Y una de las acciones que podemos hacer, inclusive antes de que tomemos decisiones por las personas, alguien lo dijo por allá, hay que ubicar al perro, hay que vigilarlo, porque habitualmente el periodo de incubación promedio en el perro es de 10 días. ¿Sí? Y por eso observar al perro durante 10 días, y si el perro continúa sano, ¿sí? Pues la posibilidad de que tenga rabia pues se aleja, en el caso de que sea un perro o un gato. En el caso de un animal salvaje, pues la situación va a ser totalmente diferente, ¿no? Bien, ¿cuál es la epidemiología de la enfermedad? No les voy a poner el boletín epidemiológico que tengo la semana 20. Aquí va descargada en mi computadora. No hay casos de rabia ni este año, ni el año anterior, ni el año anterior, ni el año anterior. O sea, en México, la rabia, pues no podemos decir que esté erradicada, pero afortunadamente no ha habido casos, porque la medida más importante para los casos domésticos pues es la vacunación de perros y gatos. Y como ustedes ya habrán visto, por lo menos en nuestro estado, cada X tiempo, si no, por lo menos una vez al año, pero creo que habitualmente 2 veces al año, hay campañas de vacunación locales contra perros y gatos. Y de alguna manera en las ciudades, pues estamos hasta cierto punto alejados del virus de la rabia por la prevención de la rabia en animales domésticos, ¿no? Sin embargo, pues la enfermedad está presente en 150 países, ¿sí? Sí, y es responsable de 60,000 muertes humanas, ¿sí? Sí. Y en la gran mayoría dice aquí que es el perro. Sin embargo, cuando uno revisa las estadísticas de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud, pues ahí ya nos dicen otra cosa, ¿no? Que ya no es el perro ni es el gato, sino que son animales salvajes o murciélagos hematógenos. Sí, en las Américas ha logrado reducir drásticamente la incidencia de rabia humana transmitida por perros, de cerca del 98%, sí, con alrededor de 300 casos, miren, en el lejano 1983, a 2 casos por perros en 2020.
prácticamente no hay casos transmitidos, ¿sí?, por perros y por gatos, ¿sí? Entonces ahí en el último punto, pues es lo que les he dicho, les he señalado que en los últimos años la rabia humana es transmitida por animales silvestres, ¿sí?, siendo los murciélagos hematófagos, ¿sí?, el principal transmisor. A mí me tocó vivir la experiencia de una niña y nieta de una compañera de la que era mi jefa en ese entonces, que se fue a Colombia a pasear. Se fueron todos, ella vivían en Canadá, y se fueron a pasear a Colombia, y en el hotel en el que se alejaron, ¿sí?, una noche encontraron un murciélago, dejaron las ventanas abiertas porque había calor, ¿sí?, y entró un murciélago y lo sacaron. Y al día siguiente, cuando despertaron, sí, ya no había murciélago, pero vieron que en la camita de la niña pequeña de 5 años, no en la camita, en la sábana de la niña pequeña de 5 años, había unas gotas de sangre. Y se dieron cuenta que tenía 2 lesiones en el dedo gordo de uno de sus pies. Y ahí se enteraron que esos murciélagos hematófagos agredían a los niños, y pues les gustaba el dedo gordo del pie. Ellos ya lo sabían, que ahí es el sitio donde los murciélagos iban a atacar al niño. Y como las lesiones por los dientes los colmillos del murciélago son muy finitos y creo que tienen un efecto ahí, algo que anestesia, pues el agredido no siente nada, o siente muy poco y no se percata. Bueno, fue un caos, porque en Colombia no había la manera de vacunarlos, acabaron regresándose a Canadá, después de que en Colombia solo les pudieron aplicar la gamma globulina y no les pusieron vacunar contra la rabia. Fíjense nada más. Muy bien. Entonces aquí están los casos de rabia humana, no me voy a detener mucho. En 2020, vean ustedes, 2 casos en Brasil, 3 casos, 2 casos en Brasil que fueron transmitidos por murciélagos hematógenos, ¿sí? En Colombia 1 caso, ¿sí?, por una variante de gato salvaje. En Cuba 3 casos, ¿sí?, por gato, de una variante salvaje. En México 1 caso, murciélago hematófago. En Perú 2 casos, ¿sí?, murciélago no hematófago y un tipo de murciélago hematófago. Y en República Dominicana 1 caso, ¿sí?, por mangosta, ¿sí? Entonces aquí está la distribución y aquí están los casos, pero vean la caída dramática de la rabia desde 2011 hasta 2020, y ya vemos que esto viene desde más atrás, desde los 80. Entonces, aquí están los aspectos epidemiológicos generales de la rabia, ¿sí? El virus provoca un comportamiento agresivo en los animales que facilita su diseminación, ¿sí? La enfermedad tiene un periodo de incubación asintomático prolongado, es una zoonosis, ¿sí? Los reservorios, ¿sí?, son los animales salvajes, los que agreden a los animales domésticos, ¿sí?, pero contra los animales domésticos ya tenemos una profilaxis, ¿no? Y la fuente del virus generalmente es la saliva en la mordedura de un animal rabioso o en periodo de incubación, ¿sí? Y rara vez, pero puede suceder, es la suspensión en el aire, en los aerosoles que se generan en las cuevas, ¿sí? Esto y la histoplasmosis son algo que podemos adquirir en las cuevas. ¿Quiénes están en riesgo? Bueno, todos estamos en riesgo si convivimos con animales y no los vacunamos. Pero si ya dijimos que ahorita el problema son los animales salvajes, pues estarían más en riesgo los veterinarios y los cuidadores de animales, ¿sí? Las personas agredidas por un animal rabioso, desde luego, ¿sí?, y los que habitan en países sin programa de vacunación de animales domésticos, que no es el caso de nuestro estado, creo que tampoco es el caso de México, ¿no? Respecto a la geografía, pues no hay una estacionalidad en la enfermedad, ¿sí? Puede ocurrir en cualquier momento. Y el método de control, pues es la vacunación de los animales domésticos, ¿sí? Y desde luego, pues si yo soy un personal de riesgo, como son los veterinarios y los cuidadores de animales, pues la profilaxis, o los cazadores, o los tablajeros, ¿sí?,
pues una manera de minimizar los riesgos es la profilaxis, o sea, la vacunación pre-exposición. ¿Sí? No se hace, por cierto, ¿no? Aquí está el cuadro clínico, este es el cuadro clínico general. Es como cualquier otra encefalitis, a veces indistinguible. Yo solo he visto un solo caso de rabia en mi vida y ya no voy a ver más, creo yo, pues porque ya no estoy en el sitio donde se concentran estos pacientes, ¿sí? Pero me tocó un caso en el lejano 1987, cuando yo era residente del primer año de la especialidad en infectología y estaba yo en el Hospital de Infectología de La Raza. Ahí me tocó ver un caso que, dicho sea de paso, no diagnosticamos. No lo diagnosticamos como portador de rabia. El paciente tenía datos encefálicos, tenía datos de encefalitis como los que vemos aquí, ¿sí? Datos genéricos, datos que pueden ser comunes a muchas cosas, datos de síndrome infeccioso y datos de afectación del sistema nervioso central, como son fiebre, cefalea, que vemos en muchas enfermedades, la habilidad emocional, que a veces es nuestro humor y la fiebre, alteraciones del estado de conciencia, decaimiento, insomnio, anorexia, náuseas, vómitos. Todos esos datos son comunes a otras inflamaciones del sistema nervioso central, no necesariamente las infecciosas, ¿sí? Y bueno, también el dolor y las parestesias. Cuando vimos tétanos, por ejemplo, nos dijeron que también puede haber dolor y parestesias, sobre todo en el sitio donde estuvo la lesión, ¿sí? Y los espasmos faríngeos y laringeos, cuando los hay, porque no necesariamente los tienen que haber, pues es algo que pudiera orientar para ir un poquito más allá del diagnóstico de la encefalitis. Pero como ustedes verán, el cuadro clínico podría ser indistinguible de otra encefalitis grave, otra encefalitis por herpes simple, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí tendríamos que ser muy acuciosos cuando recibimos un paciente y deberíamos tratar de recabar si existe o no el antecedente epidemiológico que nos pudiera orientar, o de plano, ¿sí?, tirar patadas de ahogado y pedirle la prueba. En el caso que yo les comento, que a mí me tocó recibirlo en la terapia intensiva, porque como residente de infectología estábamos mucho tiempo confinados a la terapia intensiva de infectología. Me acuerdo que ese es un paciente que nos llegó de La Raza y el paciente ya estaba muy mal y lo tuvimos que intubar, y a mí me tocó intubar a ese paciente. Ya se imaginan cómo luché con el paciente para poder intubarlo. Ya se imaginan qué dolor para el paciente el que yo le esté intentando meter un laringoscopio, cuando ya sabemos que los estímulos son los que agravan los espasmos laringeos y faringeos. Al final del día pudo más mi fuerza de adulto que la fuerza de un niño enfermo, pero dicho sea de paso, también lo relajé, ¿no? Le puse sus sedantes y sus relajantes, y ahí me puse la tarea de llenarme de saliva con la intubación, que éramos muy descuidados, por cierto. No usábamos guantes, no usábamos cubiertos, éramos descuidados, terriblemente descuidados, ¿sí? Y se nos murió el paciente. Y nos enteramos de rabia, y ahorita me sigo cuando nos enteramos de que el paciente tenía rabia. Bien, hay dos tipos clínicos de rabia, ¿sí? Desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas, hay dos variedades. La rabia furiosa, que es la que más conocemos. De hecho, hay películas hechas con base al cuadro clínico de rabia. Hay una película muy antigua que se llama El Mal, ¿sí?, cuyo protagonista fue José Elías Moreno, el papá de José Elías, ya no tan joven, que de repente aparece en esas novelas de los canales que van repitiendo las novelas, pues el papá, José Elías, que es uno que hizo de Santa Claus y también hizo del Lobo Feroz por allá, por si ustedes alguna vez la han visto. Pues él hizo la película del Mal, y en la película del Mal, ¿sí?, pues se significa un cuadro clínico de rabia furiosa, donde tiene su parte sentimental. En la rabia furiosa, pues hay hidrofobia, y hay espasmos respiratorios, hay alteraciones del sistema simpático y parasimpático, hay taquinea, hay convulsiones, hay alucinaciones, alteraciones de la conducta,
Y esto finalmente acaba en semanas o días en el coma y la muerte. Este es el cuadro clínico que estamos acostumbrados a oír, que es el que quisiéramos tener para el diagnóstico, no es el más fácil, ¿no? Aún así no es fácil. Y tenemos la rabia paralítica, que también es una modalidad que puede ocurrir en los animales, en perros y gatos, ¿sí? Que ya cuesta más trabajo. Y el cuadro clínico es un poquito diferente, hay cefalea y parestesias, ¿sí? Hay trastornos sensoriales y esfinterianos, se puede parecer a un síndrome de Guillain-Barré. Y habitualmente la muerte ocurre después de varios días por paro respiratorio, por la parálisis ascendente o por miocarditis. Entonces aquí ya está más difícil, ¿sí? Si en la rabia furiosa de repente no la atinamos, porque no la consideramos, ¿sí? Pues en la rabia paralítica volamos más para otros lados. Pero hay que considerar siempre estas posibilidades, ¿no? Estas dos modalidades en la presentación del cuadro clínico. Bien, aquí están las fases de la enfermedad. Está la fase de incubación, la fase prodrómica, la fase neurológica, el coma y la muerte. Y vean ustedes la tercera columna donde está el tiempo en días. El periodo prodrómico es muy variable, ¿sí? Puede ser tan largo hasta como un año, ¿sí? ¿Sí? Tan corto hasta como de un mes. ¿Y de qué va a depender? De la gravedad de la lesión, de la gravedad del inóculo, del sitio de inoculación, de la cercanía del sistema nervioso central. Pero aquí vean el punto importante. Nuestro periodo de incubación es mucho más largo que el periodo de incubación del perro o del gato. Entonces esto nos permite observar al perro y al gato con cierta seguridad para nosotros, porque tenemos un periodo de incubación más largo, antes de tomar ciertas medidas profilácticas, ¿no? En este caso, durante el periodo de incubación, el título vírico es bajo y generalmente está localizado en el sitio de inoculación. ¿Sí? La fase prodrómica, que son de datos inespecíficos, como fiebre, náuseas, vómitos, cefalea y letargia, ¿sí? Ocurren en un promedio de 2 a 10 días. De nuevo, aquí hay títulos bajos del virus en el sistema nervioso central y en el cerebro, pero de alguna manera son inaccesibles hasta ese momento y es difícil en la fase prodrómica que pensemos que el paciente pudiera tener rabia, a menos que sea una persona que estemos seguros de que fue agredido, de que existe esa posibilidad, y entonces ahí es donde pararíamos las orejas. En la fase neurológica, que ocurre en un tiempo de 2 a 7 días, ¿sí? Vean, puede ser tan corto como 2 días, tan largo como 7 días, ahí ya hay un título elevado del virus en el cerebro y en otros lugares, ¿sí? Y los anticuerpos podrían ser detectados en el cerebro, pero no es algo que se utilice para el diagnóstico. Hay cosas más seguras y más accesibles que podemos utilizar para el diagnóstico y no son la medición de anticuerpos. Ahí nos están diciendo que el título elevado de los virus en el cerebro y otras partes del cuerpo están altos y por lo tanto podemos tomar muestras clínicas de algunos lugares como son impronta de los ojos o biopsia de la raíz del cuero cabelludo para hacer tinciones especiales e intentar evidenciar el virus. Entonces no tendríamos que llegar al líquido cefalorraquídeo. Bueno, y lo que vemos allá son las últimas fases, que son el coma y la muerte. El diagnóstico, ¿sí? Aquí tenemos varias maneras de hacer el diagnóstico. Está la tinción de anticuerpos de Negri mediante la técnica de Zeller, que es una técnica a través de anticuerpos fluorescentes, ¿sí? La técnica de Zeller es una más. El cultivo en saliva durante las 2 primeras semanas de la enfermedad. Habitualmente no viven 2 semanas, se mueren antes, ¿sí? La prueba de Schneider, que es una prueba rápida de tinción con anticuerpos fluorescentes. Y ahorita últimamente pues tenemos la reacción en cadena de la polimerasa. Pero dicho sea de paso, las técnicas con tinción de anticuerpos fluorescentes son las más accesibles y además son muy sensibles y muy específicas y son las que en la clínica seguimos utilizando, ¿sí? Aquí está en la imagen del lado izquierdo, ¿sí? Una fotografía donde estamos viendo los cuerpos de Negri, ahí están señalados con una flecha, y luego del lado derecho tenemos una tinción con anticuerpos fluorescentes.
El tratamiento, pues el tratamiento más importante es el sintomático o en el caso de que ya los pacientes tengan rabia, pero aquí lo fundamental para ustedes es la prevención, la profilaxis posexposición, ¿sí? Porque una vez que le da rabia, al día de hoy la letalidad es del 100% y hagamos lo que hagamos, ¿sí? El paciente va a morir y lo que tenemos que hacer es darle confort, darle un soporte, ¿sí? Un tratamiento paliativo porque el paciente va a fallecer. Entonces lo más importante es el tratamiento preventivo. Muy bien, aquí sigue lo de la profilaxis posexposición. Lo vamos a dejar allá, me voy a continuar la siguiente clase porque me voy a pasar ahorita otra vez a las preguntas. Estamos sobre el tiempo. Me voy a pasar otra vez a las preguntas para responderlas. Muy bien, entonces me regreso al cuadro clínico, ¿sí? El cuadro clínico dice que el niño fue agredido, y como ya les dije antes, ¿sí? Por una mascota de otra familia. Aquí ya hacemos deducciones, ¿sí? De que era un perro que estaba clínicamente sano. Es posible que estuviera bien cuidado, es posible que estuviera vacunado, estaba paseando con sus patrones, ¿sí? Entonces es un animal que es ubicable y nos permite, al ser un animal ubicable, hacer dos cosas, ¿sí? Que no podríamos hacer en el caso de que fuera un animal salvaje. ¿Cuáles serían esas dos cosas? ¿Sí? Bueno, una de las dos cosas es la respuesta que tenemos a la... No sé por qué no cambia. Aquí está. La respuesta que tenemos a la pregunta. Hay que pedir los documentos que acrediten que el perro está vacunado. Si el perro está vacunado dentro del año, porque ya sabrán ustedes que al perro se le tiene que vacunar cada año, ¿sí? Los anticuerpos creados con la vacunación antirrábica en el animal tienen que ser reforzados cada año para que le dé una protección cercana al 100%. Entonces, el tener una cartilla de vacunación y el ver la fecha de vacunación del animal, si es reciente o no lo es, pues nos da una idea de la seguridad de que el perro pudiera o no tener rabia. Entonces, si se tiene, hay que solicitar los documentos que acrediten que el perro está o no está vacunado. Si no existe ese documento, lo que nos conviene es considerar que el perro no tiene vacuna, aunque el dueño nos jure que sí está vacunado. Pero no podemos aquí en este caso confiar en la palabra del dueño. Tenemos que tener los documentos que acrediten la vacunación, o de otra forma consideraremos que el perro no está vacunado y actuaremos en consecuencia a esto, ¿no? ¿Qué otra cosa tendríamos que hacer si es un perro de casa? Pues tendríamos que vigilar a ese perro. ¿Cuánto tiempo tenemos que vigilarlo? Pues por lo menos 10 días, que es el periodo de incubación de la rabia en el perro. Pues lo que le decimos al dueño, mire, tenga a su perro en casa, protéjalo para que no se vaya a escapar, cuídelo más que antes, yo voy a venir a verlo todos los días durante 10 días y lo voy a ver si sigue sano o no sigue sano. Esa es otra de las cosas que tenemos que hacer antes de tomar cualquier medida con el agredido. Si el perro se escapa, consideramos la agresión como si fuera de un animal salvaje, porque ya no podemos ubicar al perro, ya no lo podemos vigilar y tendríamos que actuar en consecuencia. Si al perro lo matan, porque luego se molesta el dueño y lo mata y lo va a botar y lo perdemos, pues entonces lo consideramos como una agresión por animal salvaje porque perdimos la oportunidad y actuamos en consecuencia. Pero si lo matan y no lo perdemos,
podemos llevar la cabeza del animal al antirrábico para que le haga un estudio de necropsia, un estudio histopatológico, le hagan tinciones con anticuerpos y nos pueden decir si ese perro estaba o no infectado. Entonces, todas estas cosas que podemos hacer con el animal para que tomemos una decisión en función con el paciente. Y dependiendo de esto, va a ser lo que hagamos con el niño agredido, ¿sí? Lamentablemente, aquí aparentemente 6 semanas después de que lo agredieron, seguramente no hicieron nada, ¿no? Y el paciente empezó con un cuadro clínico de afectación del sistema nervioso central, con un cuadro clínico de encefalitis. Y entonces, ante esta situación, pues una de las posibilidades es que el niño pudiera tener rabia. Y aquí la pregunta nos dice, ¿cuál sería el estudio que sería de más utilidad en este momento de la enfermedad, ¿sí?, para el diagnóstico de rabia? Entonces ya vimos que la detección de anticuerpos en el suero contra la rabia no es algo que nos pudiera servir porque esto aparece tardíamente, ¿sí?, poco antes de morirse el paciente, o si se muere muy pronto, pues no aparece, no nos sirve. El cultivo de líquido cefalorraquídeo es algo que puede servir, pero tendríamos que hacer una punción lumbar que le molestaría mucho al paciente y que tardaría además ese cultivo. Podríamos hacerle también PCR en el líquido cefalorraquídeo. Pero el líquido cefalorraquídeo, que si bien nos podría ayudar si lo tenemos, pues no está, hay otros sitios que son más accesibles, ¿sí? Entonces lo que podríamos utilizar en este caso, en la biopsia de cerebro, pues no, es tanto más agresivo que tomarle un líquido cefalorraquídeo. No habría ninguna necesidad y esto lo dejamos confinado para el estudio histopatológico, ¿no? Los anticuerpos contra la rabia del líquido cefalorraquídeo, pues ya vimos que pueden estar positivos después de la primera semana de la enfermedad, pero aquí estaría la misma situación y luego aquí les digo, pueden estar positivos, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la mejor manera? Tinción de anticuerpos fluorescentes de una biopsia tomada en la nuca, que es un sitio donde hay alta concentración del virus, o una prueba rápida, ¿sí?, una prueba de Schneider, que es una impronta de ojo, donde le hace una tinción de anticuerpos fluorescentes. Entonces ahí están las respuestas a el cuadro clínico que están basadas acá. Muy bien, creo que estamos sobre el tiempo, son las 9 de la mañana. Si ustedes gustan, nada más échenle una miradita a lo que es la profilaxis, que ya las tocamos ahorita parte de esto, y le damos una revisada rápida a principios de la siguiente clase, y ya nos vamos a ir con el siguiente tema, que son las uretritis. A ver qué hay para el siguiente tema. Para la siguiente clase sería... Dame. En la siguiente clase vamos a empezar con gonorrea, blenorragia, uretritis nodo anicársica, candidiosis, trichomoniasis y papilomatosis. Pero vamos a empezar viendo rápidamente algunos detalles de la profilaxis, preexposición y posexposición, que ustedes ya leyeron, ya hicieron la tarea, ya contestaron las preguntas, pero de todas maneras le vamos a echar una miradita muy rápida a esa, porque es la parte más importante en el caso del tema de rabia. Bien, ¿alguna pregunta o comentario? Creo que no, doctor. Muy bien. Les recuerdo que hoy estamos 2 de junio. Estamos cercanos al examen parcial. Hay que estudiar. Hay que estudiar. No lo dejen para el final. Tiren todo lo que tengan que tirar y agarren esto con fe. Bien, registren su asistencia y nos vemos el viernes. Doctor, creo que ya cerró la asistencia. Ya cerró la asistencia. A ver, déjenme lo veo.